Nos mudamos a La Paz con la esperanza de que todo mejoraría. Miguel y yo habíamos querido alejarnos del bullicio de la gran ciudad durante mucho tiempo, y La Paz parecía el lugar perfecto para empezar de nuevo. Era un pequeño pueblo rodeado de montañas y lleno de vegetación. Todo parecía tan tranquilo, tan en paz. Estaba segura de que este paso nos ayudaría a reconectar, ya que últimamente nuestro matrimonio había cambiado. Estábamos juntos, pero nos sentíamos distantes, como dos extraños bajo el mismo techo. La casa que elegimos era espaciosa, con un gran jardín y enormes ventanas que dejaban entrar una luz suave y cálida. Pensé que sería nuestro refugio, un lugar donde finalmente podríamos encontrar paz y reconstruir lo que habíamos perdido en el frenético ritmo de la vida urbana. Pero pronto me di cuenta de que no sería tan fácil. Miguel se sumergió en el trabajo inmediatamente. Tenía muchos proyectos nuevos y decía que era necesario para que pudiéramos superar las dificultades financieras tras la mudanza. Lo entendía, no me quejaba. Pero cada vez salía más temprano por la mañana y volvía tarde por la noche, tan cansado que apenas podía hablar. Casi no nos veíamos. Al principio intenté centrarme en arreglar nuestra nueva casa. Desempacaba cajas, colgaba cuadros, hacía todo para que el hogar luciera acogedor. Quería que todo fuera perfecto, con la esperanza de que eso nos acercara de alguna manera. Pero pronto empecé a sentirme sola. La soledad aquí era diferente, más abrumadora que en la ciudad. Allí siempre había gente, ruido, calles llenas de vida. Aquí, solo silencio. Las noches las pasaba sola, escuchando el tic-tac del reloj y el viento que movía las hojas fuera de la ventana. Cada sonido en la casa vacía resonaba, recordándome que estaba sola. Esperaba que Miguel volviera para que pudiéramos hablar, como solíamos hacerlo, sentados en la cocina hasta tarde, discutiendo nuestros planes para el futuro. Pero ahora llegaba sin decir nada. Apenas me miraba, cenaba rápido y se iba a la cama. No había conversaciones ni caricias. Esa distancia entre nosotros crecía como un muro invisible. Cuanto más Miguel se volcaba en el trabajo, más sentía que lo estaba perdiendo. La paz, que se suponía que sería un nuevo comienzo, se estaba convirtiendo en una trampa. La casa, que alguna vez consideré perfecta, ahora eran solo paredes frías, donde todo lo que escuchaba eran mis propios pensamientos y el tic-tac del reloj. Sabía que algo tenía que cambiar, pero en ese momento no tenía idea de cuánto. Una tarde, cuando Miguel finalmente volvió a casa tras otro largo día de trabajo, me dio una noticia que me tomó por sorpresa. Estábamos sentados en la cocina, ya acostumbrada a sus cenas silenciosas, pero esta vez habló de repente. Mi padre se mudará con nosotros unas semanas. Me quedé mirándolo, intentando procesar lo que había dicho. ¿Su padre? ¿Enrique? ¿Se mudará con nosotros? ¿Por qué no hablamos de esto antes? Acabábamos de mudarnos a esta casa, y ahora tendría que convivir con su padre, y todo sin que él hubiera dicho una sola palabra al respecto. ¿Enrique? ¿Va a quedarse con nosotros? Pregunté, intentando ocultar mi desconcierto. Sí, acaba de enviudar, respondió Miguel con calma, como si eso lo explicara todo. Pensé que sería mejor para él pasar un tiempo con la familia. Le ayudará, y además, un poco de apoyo no nos vendría mal. Miré a Miguel. Por un lado, entendía su postura. La muerte de su madre había sido un golpe muy duro para Enrique, y sin duda necesitaba estar cerca de los suyos. Pero por otro lado, me sentí herida. ¿Por qué no me lo había consultado? Otra vez sentía que mis pensamientos y sentimientos quedaban en segundo plano. «Claro», respondí, ocultando mis dudas tras una sonrisa forzada. «¿Cuándo llega?» «Mañana», dijo Miguel sin pestañear. Al día siguiente, pasé la mañana limpiando la casa. A pesar de mi ansiedad, quería que todo estuviera perfecto para la llegada de Enrique. Cuando finalmente llegó, comprendí por qué Miguel insistía tanto. Enrique parecía agotado, su rostro se veía más envejecido de lo que recordaba. El dolor de la pérdida claramente había dejado huella, pero aún mantenía una cálida sonrisa. «Clara, qué alegría verte», dijo, abrazándome con afecto. Su abrazo fue sorprendentemente reconfortante, como si buscara alivio en el encuentro.
Desde el primer día, Enrique se mostró muy sociable y amable. Se esforzaba por ser útil, ofrecía ayuda en el jardín, colaboraba en la cocina, y poco a poco fuimos construyendo una relación cercana. Mientras que Miguel se mantenía distante y encerrado en su trabajo, Enrique se abría más cada día. A menudo nos sentábamos con una taza de té, hablando de la vida, de sus recuerdos y de su esposa, a quien había amado tanto. Esas conversaciones se convirtieron en mi consuelo en los momentos de soledad, cuando Miguel volvía a estar absorto en su trabajo. Me sorprendía lo fácil que era hablar con Enrique. Era atento, sincero, y cada día me resultaba más agradable pasar tiempo con él. Tal vez eso era lo que me faltaba últimamente, la calidez y el contacto humano. La casa ya no me parecía tan vacía con Enrique allí. Empezamos a pasar más tiempo juntos, y su presencia, contra todo pronóstico, se convirtió en una parte importante de mi vida. Pero, a pesar de encontrar consuelo en nuestras charlas, no podía sacudirme la sensación de que Miguel seguía tomando decisiones por mí, dejándome en los márgenes de su vida. Cada día, Miguel parecía volverse más distante. Su trabajo lo absorbía por completo. Se iba temprano por la mañana, regresaba tarde por la noche, y si antes al menos intentaba dedicarme un poco de tiempo, ahora apenas existía en mi vida. No podía recordar la última vez que simplemente hablamos, como solíamos hacerlo, compartiendo nuestros planes o sueños. Nuestras raras conversaciones se reducían a formalidades. ¿Cómo estás? Srenia. ¿Todo bien? Y luego volvía a su propio mundo. Intenté hablar con él varias veces. Quería expresarle cómo me sentía, cómo sentía que no solo su trabajo, sino también el silencio nos estaba separando. Pero cada vez que intentaba sacar el tema, él se mostraba molesto o simplemente decía que no era el momento adecuado. Siempre parecía haber algo más importante que nuestra relación, que yo. Miguel, siento que nos estamos distanciando, le dije una vez durante la cena, mientras él volvía a estar absorto en su teléfono. Clara, no empieces, respondió sin siquiera levantar la cabeza. Estoy pasando por un momento difícil en el trabajo. Este no es el momento para hablar de eso. ¿Y cuándo lo será? Siempre estás ocupado. Me lanzó una mirada rápida, llena de cansancio e irritación, pero no dijo nada más. Y en ese momento supe que tal vez no valía la pena esperar un cambio. Él ya estaba demasiado lejos de mí. Con cada día que pasaba, me cerraba más en mí misma. Miguel, absorto en sus asuntos, y yo, quedándome sola con mis pensamientos, con el silencio de esta casa que, día tras día, se sentía más fría. El único consuelo que tenía era mi comunicación con Enrique. Pasábamos mucho tiempo juntos en el jardín, cuidando las plantas, charlando sobre el pasado. Enrique resultó ser un gran conversador, con muchas historias que contaba con calidez y humor. «Tu padre es un hombre increíble», le dije una vez a Miguel intentando iniciar una conversación, pero él solo se encogió de hombros. «Sí, siempre ha sido así. Me alegro de que se lleven bien». Sin embargo, sus palabras sonaron tan distantes como todo lo que había dicho últimamente. Enrique se había convertido en alguien con quien podía compartir mis pensamientos, alguien que me escuchaba, a diferencia de mi marido. Cada día me sentía más cómoda con Enrique. Él era atento, siempre encontraba tiempo para escucharme, se reía de mis bromas y ofrecía su ayuda cuando la necesitaba. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que mi relación con él se había vuelto algo más que una simple amistad. Había algo especial entre nosotros. Sentía cómo su presencia me reconfortaba, cómo sus palabras amables y su apoyo llenaban el vacío que Miguel había dejado. Era una sensación extraña, sentir que me estaba acercando a alguien que debería ser solo mi suegro. Pero en esos momentos en los que Enrique rozaba mi mano accidentalmente o me miraba con esos ojos cálidos, no podía ignorar los sentimientos que comenzaban a despertarse en mi interior. Cada vez me encontraba más pensando en cómo me gustaba pasar tiempo con Enrique. Buscaba excusas para salir al jardín, para pasar más tiempo con él. Su presencia se había convertido en una fuente de consuelo que tanto había buscado, pero que no podía encontrar con Miguel. Todo esto me causaba una gran confusión, pero no podía evitarlo. Ese día, Enrique y yo estábamos trabajando nuevamente en el jardín. Ya me había acostumbrado a esos momentos.
El jardín se había convertido en una especie de refugio para nosotros, un lugar donde podíamos alejarnos de todo y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Estaba arrodillada, revolviendo la tierra, mientras Enrique podaba las ramas de un viejo árbol cercano. Hablábamos del clima, de cómo el jardín empezaba a florecer y de qué flores podríamos plantar aún. Era sorprendente lo fáciles y naturales que eran nuestras conversaciones. Enrique tenía una forma de escuchar que me hacía sentir cómoda, y su tono siempre transmitía una sensación de seguridad, pero ese día noté que algo había cambiado. Había una tensión sutil en el aire, apenas perceptible, pero cada vez más palpable. Ambos tratábamos de no darle importancia, pero parecía llenar el espacio entre nosotros. Seguía ocupada con las flores cuando, de repente, sentí el roce de su mano. Nos habíamos estirado al mismo tiempo para tomar las tijeras de jardinería y nuestros dedos se tocaron. Fue completamente accidental, pero me quedé inmóvil. Por un instante, sentí que el tiempo se detenía. Su piel era cálida y firme, y ese toque me pareció tan íntimo que algo en mi interior se contrajo. Lo miré. Enrique también se detuvo y nuestros ojos se encontraron. En ese momento, algo cambió en su mirada. Sus ojos se oscurecieron, y apareció una chispa cálida, apenas perceptible, que parecía conectar ambos. No retiró la mano, y yo no podía moverme. Ese simple y fugaz contacto parecía haber revelado algo mucho más profundo que una simple simpatía. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y sentí como todo a mi alrededor empezaba a desdibujarse. ¿Qué está pasando?, pensé. Sabía que no estaba bien, que había sido solo una casualidad, pero no podía ignorar lo que había sentido. Entre nosotros había surgido una chispa que había cambiado todo en un instante. Hasta ese momento, había logrado convencerme de que lo que sentía por Enrique era solo gratitud y amistad. Pero ahora me daba cuenta de que era mucho más que eso. Ese momento me llenó de confusión. Retiré la mano bruscamente como si me hubiera quemado, y me levanté de golpe, sintiendo cómo la sangre me subía al rostro. «Yo necesito volver a la casa», dije, sin mirarlo, y me dirigí rápidamente hacia la puerta. Sentía su mirada sobre mí, cargada de la misma confusión que yo misma estaba sintiendo. Cuando llegué a la casa, me apoyé contra la pared y respiré hondo. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y no podía sacudirme la sensación de que entre nosotros había pasado algo importante, algo que no podía simplemente ignorar. Sabía que ese momento lo había cambiado todo. Entre nosotros había algo más que amistad, y ahora no podía negarlo. Después de aquel contacto en el jardín, intenté convencerme de que había sido solo una casualidad, algo sin importancia. Pero por más que lo intentara, los pensamientos sobre Enrique no dejaban de rondar mi cabeza. Me sorprendía a mí misma buscando constantemente excusas para pasar más tiempo con él. Cualquier cosa, ayudar en el jardín, preparar la cena, incluso charlar con una taza de té, se había convertido en una oportunidad para estar a su lado. Dentro de mí crecía una sensación de confusión. Sabía que no estaba bien, que no debía sentir estas emociones, pero cada día ese deseo se hacía más fuerte. Nuestras conversaciones empezaron a cambiar. Se volvieron más personales, más íntimas. Ya no hablábamos solo de cosas cotidianas. Ahora eran charlas sobre la vida, sobre el pasado, sobre lo que nos preocupaba y nos angustiaba. Enrique se mostró desde otra perspectiva. Me hablaba de su esposa, de cuánto la había amado y de lo vacío que se sentía desde su muerte. Lo escuchaba y sentía cómo su dolor resonaba con el mío. La soledad que describía era algo que conocía muy bien. Yo también me sentía perdida y abandonada, solo que mi soledad estaba ligada a una persona que aún estaba físicamente presente, pero que se alejaba más y más cada día. Una noche, cuando Miguel volvió a quedarse trabajando hasta tarde, Enrique y yo nos quedamos solos cenando. El silencio en la casa acentuaba la tensión interna entre nosotros. Estábamos sentados a la mesa, y como ya era habitual, comencé a hablar. «¿Cómo haces para lidiar con la soledad tras su muerte?», pregunté, sorprendida de haber hecho una pregunta tan directa. Enrique me miró, y sus ojos se llenaron de tristeza. Respiró hondo, bajando la mirada a sus manos. «No lo hago», respondió en voz baja. «Cada día se siente vacío.
Me despierto y no sé para qué seguir. Ella lo era todo para mí. Cuando se fue, una parte de mí se fue con ella. Lo que queda solo existe. Sus palabras me tocaron profundamente. Sentí como las lágrimas comenzaban a agolparse en mis ojos y traté de contenerlas. Todo lo que decía reflejaba exactamente cómo me sentía. Yo también me sentía igual de perdida, igual de sola. Solo que Miguel estaba físicamente presente, pero emocionalmente se había ido hace mucho tiempo. «Te entiendo», susurré luchando por controlar mis emociones. A veces me siento tan sola, incluso cuando Miguel está aquí. Él ya no me ve. No sé cómo vivir con eso. Enrique me miró con una calidez inesperada. Su mirada estaba llena de compasión, pero también vi algo más en ella. Ambos entendíamos lo que el otro estaba sintiendo en un nivel que parecía casi prohibido. No era solo un dolor compartido, era como si nuestras almas se hubieran encontrado en medio de esa soledad. Esa noche marcó un punto de inflexión. Ya no podía negar que sentía una atracción hacia Enrique. La pasión que crecía dentro de mí no era solo física, era algo más profundo, más complejo. Sentía cómo esa atracción me envolvía lentamente, pero de manera imparable. Cuando nos despedimos esa noche, sentí un leve estremecimiento cuando nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi lo mismo que en los míos, un deseo mezclado con la prohibición. Ambos sabíamos lo que estaba pasando, pero ninguno de nosotros podía, o quería, detenerlo. Cada día siguiente continuaba buscando excusas para pasar más tiempo con Enrique. Cualquier momento en que pudiéramos estar a solas se volvía significativo. Nuestras conversaciones se volvían cada vez más sinceras, y la tensión entre nosotros seguía aumentando. Sentía cómo la pasión crecía lentamente dentro de mí, y sabía que pronto me dominaría por completo. Esa noche no era diferente a las demás, pero la tensión entre Enrique y yo se había vuelto insoportable. Salimos de nuevo al jardín después de la cena, como lo habíamos hecho tantas veces. Hacía fresco afuera, una suave brisa movía las hojas de los árboles y la luz de la luna proyectaba sombras en los senderos. Caminábamos despacio, conversando. Pero esta vez la conversación no giraba en torno a la jardinería o a los pequeños asuntos cotidianos. ¿Alguna vez pensaste que la vida tomaría este rumbo?, preguntó Enrique de repente. Su voz era suave y pensativa. Me detuve, buscando una respuesta a su pregunta. Hablábamos de lo que habíamos perdido, de nuestras vidas, de la soledad que lo llenaba todo. En algún momento me di cuenta de que mis palabras se volvían más sinceras. Empecé a hablar de mis sentimientos hacia Miguel, de cómo se había distanciado, de cómo me sentía abandonada en esta casa, que se suponía que sería un nuevo comienzo para nosotros. Nunca pensé que me sentiría tan sola al lado de alguien a quien amaba, dije, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en mis ojos. No planeaba ser tan honesta, pero no podía detenerme. A veces siento que soy un fantasma en su vida. Enrique se detuvo a mi lado. Su rostro estaba lleno de compasión y comprensión. En sus ojos veía el mismo dolor, la misma soledad que sentía dentro de mí. «No estás sola, Clara», dijo en voz baja. «Yo también siento ese vacío cada día, pero cuando estoy contigo, no me siento tan perdido». Sus palabras me atravesaron. Era exactamente lo que había estado sintiendo durante semanas, pero que temía admitir. Como si una barrera invisible entre nosotros hubiera desaparecido, y todo lo que habíamos estado ocultando salió a la superficie. Nos detuvimos bajo un árbol, y sentí como el aire a nuestro alrededor se volvía denso por la tensión. Enrique dio un paso hacia mí, y en sus ojos vi el deseo que no podía ignorar. Lentamente levantó su mano, como si no estuviera seguro de si estaba haciendo lo correcto, y con suavidad tocó mi rostro. Su toque era ligero, pero eléctrico, y yo no podía respirar. No intenté detenerlo. En ese momento, todo lo que había sucedido entre nosotros hasta ahora parecía haber llevado a esto. Se inclinó más cerca, y en la siguiente fracción de segundo, nuestros labios se encontraron. El beso fue breve, pero estaba cargado de todos esos sentimientos que habíamos reprimido durante semanas. Pasión, ternura, anhelo, todo se mezcló en ese instante. Sus labios eran cálidos, y sentí cómo mi cuerpo temblaba al experimentar una sensación que hacía mucho no sentía.
Era incorrecto, prohibido, pero a la vez completamente inevitable. Pero tan pronto como el beso terminó, una ola de culpa me invadió. Me aparté, retrocediendo bruscamente, como si me hubiera quemado. Mi corazón latía con fuerza y mi mente era un torbellino de pensamientos. No puedo, susurré, sintiendo cómo todo dentro de mí se desgarraba en una lucha interna. Sin esperar una respuesta, me giré y me apresuré hacia la casa sin mirar atrás. Cuando entré, cerré la puerta detrás de mí y me apoyé contra la pared, tratando de controlar mi respiración. Mi cuerpo aún ardía por su toque, pero mi mente gritaba que había cruzado una línea que nunca debía haber cruzado. Dejé a Enrique en el jardín, en la misma confusión que ahora me invadía por completo. A la mañana siguiente, me desperté con el corazón pesado. Los recuerdos de la noche anterior regresaban a mi mente como fragmentos absurdos de un sueño que deseaba olvidar. El beso con Enrique me parecía algo imposible, algo que no podía haber sucedido. Pero la realidad pronto me recordó lo que había pasado. Sentí el horror de darme cuenta de que mi matrimonio con Miguel ahora estaba en peligro. Evité encontrarme con Enrique, quedándome en mi habitación hasta que lo escuché salir al jardín. Sabía que no podría evitarlo para siempre, pero necesitaba tiempo para aclarar mis pensamientos. Mi corazón se encogía de culpa, del miedo a perder a Miguel, de la vergüenza por haber cruzado una línea que nunca debí cruzar. Pero a pesar de todos esos sentimientos, algo dentro de mí me atraía cada vez más hacia Enrique. Cada vez que recordaba su toque, su mirada, mi corazón latía más rápido. Esta sensación me desconcertaba. Quería convencerme de que el beso había sido un error, un momento de debilidad que debía olvidar, pero no podía. En ese simple momento había mucho más que solo pasión. Había una conexión, una cercanía que no había sentido con Miguel en mucho tiempo. Y esa cercanía, esa comprensión mutua, me atraía hacia Enrique una y otra vez. Pasé todo el día evitándolo. Me esforzaba por no mirarlo, por no salir al jardín, donde solíamos pasar tiempo juntos. Pero cada vez que pasaba cerca de él o escuchaba su voz, una ola de tensión me invadía. Sentía su presencia incluso cuando no lo veía. No intercambiábamos palabras, pero sabía que él sentía lo mismo. Enrique, por su parte, intentaba actuar como si nada hubiera pasado. Seguía con sus tareas diarias como siempre, pero noté que tampoco se sentía cómodo. Cuando nos cruzábamos en la casa, desviaba la mirada, evitando el contacto visual. Pero incluso en esos breves momentos, había algo entre nosotros que era mucho más que silencio. Un día, mientras lavaba los platos, sentí su presencia en la cocina. No me giré, pero lo sentí tan intensamente que parecía estar justo detrás de mí. Mi corazón empezó a latir con fuerza de nuevo. «Clara», empezó a decir en voz baja, pero lo interrumpí antes de que pudiera continuar. «Por favor», dije, tratando de que mi voz sonara tranquila. «No hace falta». Sabía que si hablábamos de esto, si nos permitíamos abordar lo que había pasado, solo empeoraríamos las cosas. No podía permitirme hundirme más en este caos, a pesar de todos los sentimientos que me desgarraban por dentro. Enrique guardó silencio, pero no se fue. Sentía cómo su mirada me atravesaba, cómo el aire entre nosotros se volvía denso y asfixiante. Intentaba concentrarme en lo que hacía, pero todo parecía inútil. Sabía que aunque no dijéramos una sola palabra más, nuestras miradas, nuestros roces accidentales, siempre nos delatarían. Ambos sabíamos que ya no se trataba solo de una simple simpatía. Miguel seguía sumido en su trabajo, sin notar ni a mí ni lo que sucedía a su alrededor. Su ausencia solo intensificaba mi sentimiento de culpa. Cada vez que volvía a casa, lo miraba y sentía cómo el peso dentro de mí aumentaba. Sabía que había traicionado su confianza, y eso me destrozaba por dentro. Pero ni siquiera eso podía disminuir lo que sentía por Enrique. Al borde de un colapso nervioso, me di cuenta de que no podía seguir cargando con todo esto sola. La ansiedad y la culpa aumentaban cada día, y mi soledad empeoraba la situación. Necesitaba apoyo, algo que me ayudara a sobrellevar este peso creciente. Sentada en la casa vacía, decidí hablar con mis amigas. Organicé una videollamada con Lucía y María, mis amigas más cercanas, que siempre habían estado ahí,
incluso en la distancia. Ellas me conocían como nadie más y podían entender lo que me estaba pasando, incluso cuando yo misma no encontraba las palabras adecuadas. Sin embargo, no podía contarles todo. Decidí no hablar sobre lo que había sucedido con Enrique. Era algo demasiado personal y complicado. Pero necesitaba hablar sobre mi matrimonio, sobre cómo Miguel se alejaba y cómo me sentía invisible. Cuando la pantalla del ordenador se iluminó y vi sus rostros familiares, sentí un ligero alivio en mi corazón. Comenzamos con charlas triviales sobre la vida, cómo les iba a cada una. Traté de mantener la calma, pero por dentro estaba llena de angustia. «Clara, ¿pasa algo?», preguntó Lucía, siempre tan perceptiva, notando mi tensión. «Sí», suspiré, sintiendo un nudo en la garganta. «Todo es raro últimamente. Simplemente no estoy segura de que Miguel siquiera me vea». «¿Qué quieres decir?», preguntó sorprendida María. «Acaban de mudarse a esta nueva casa. Se suponía que eso les ayudaría a comenzar de nuevo». «Yo también lo pensé», respondí, evitando su mirada. «Pero solo ha empeorado. Está todo el tiempo en el trabajo. Apenas hablamos. Cuando está en casa, solo mira su teléfono o cena en silencio y luego se va a la cama. No hablamos en absoluto». «Eso suena muy duro», suspiró Lucía. «¿Pero le has dicho lo mal que te sientes?» «Lo intenté», asentí. «Pero siempre dice que está pasando por un momento difícil en el trabajo. A veces siento que su trabajo es más importante que cualquier otra cosa. Ni siquiera sé si todavía me ama. No le importa cómo me siento, ni siquiera me nota». «Ah, ¿cómo que no te nota?», intervino María. «¿No ve que estás sufriendo?» «No, no lo ve», dije bruscamente, sintiendo cómo la frustración crecía en mí. Cuando intento hablar con él, me ignora o se molesta, como si lo estuviera distrayendo. Siento que soy la última en su lista de prioridades. Solo le importa su trabajo y todo lo demás. A veces pienso que soy invisible para él. Me escucharon en silencio, dándome espacio para desahogarme. Necesitaba decir todo esto, estas emociones y pensamientos que había estado guardando durante tanto tiempo. Mi voz temblaba y no traté de ocultar cuánto me dolía. «Clara, eso suena terrible», dijo Lucía, su voz llena de compasión. «Entiendo que su trabajo es importante, pero tú eres su esposa. No puede tratarte así». «Exactamente», respondí, sintiendo la amargura en mis palabras. «A veces siento que simplemente se ha olvidado de mí. He intentado explicarle que lo estoy pasando mal, que lo necesito, pero es inútil. Solo se irrita más o me ignora. Y me siento cada vez más como si no le importara». Hablamos durante un buen rato más, y mis amigas me apoyaron tanto como pudieron. Esa conversación fue un alivio necesario. Me ayudaron a liberar parte de las emociones que había estado acumulando. Pero tan pronto como la llamada terminó, volví a sentir el mismo peso sobre mí. Sin embargo, lo que no sabía era lo que estaba ocurriendo a mis espaldas. Miguel ya llevaba varios días sospechando que algo andaba mal. Le inquietaba mi distanciamiento, los cambios en mi comportamiento. Había empezado a notar que pasaba más tiempo sola, que mis ojos se llenaban de tristeza cuando él llegaba a casa. Y en algún momento comenzó a pensar que yo le estaba ocultando algo importante. Días antes, sin decirme nada, había instalado un dispositivo de escucha en la casa. Creía que podía estar hablando mal de él con mis amigas, tal vez criticando su trabajo, su ausencia o algo más. Quería saber la verdad, pensaba que de esta forma podría entender lo que estaba sucediendo. Estaba convencido de que así podría tener control sobre la situación. Mientras hablaba con Lucía y María, Miguel estaba escuchando nuestra conversación. Esperaba oír quejas sobre sus largas horas de trabajo o reproches por no dedicarme tiempo. Pero lo que escuchó fue diferente. Mi desesperación y mi dolor fueron una revelación inesperada para él. En lugar de escuchar críticas sobre su comportamiento, escuchó lo sola y miserable que me sentía. Y eso le mostró una verdad para la que no estaba preparado. Miguel escuchaba la conversación de Clara con sus amigas, sentado en su oficina. Estaba tenso, esperando oír cómo ella se quejaba de sus constantes ausencias por trabajo, de su distanciamiento. Sospechaba que algo estaba mal y pensaba que la grabación podría arrojar luz sobre sus verdaderos pensamientos. Sin embargo,
Cuando Clara comenzó a hablar sobre su dolor, sobre cómo se sentía invisible y abandonada, Miguel experimentó sentimientos encontrados. Al principio se sintió herido, pero cuanto más escuchaba, más claro le quedaba que él también tenía la culpa de que su matrimonio se desmoronara. Comprendió que la había ignorado, que su soledad era el resultado de su propia falta de atención. Necesito hablar con ella, pensó, ya empezando a planificar cómo abordar el tema esa noche. Quería arreglar las cosas, hacerle saber que aún la amaba y que podían superar las dificultades juntos. Estaba decidido a asumir su responsabilidad y tratar de salvar su matrimonio. Pero, unas horas antes de que Miguel volviera a casa, ocurrió lo inesperado. Clara y Enrique volvieron a quedarse solos en la casa. La tensión entre ellos, que había ido creciendo durante semanas, finalmente alcanzó su punto álgido. Los sentimientos y la pasión que ambos habían estado reprimiendo se desbordaron. Parecía que todas esas conversaciones, miradas y roces habían llevado inevitablemente a ese momento. Clara estaba de pie en la sala de estar, junto a la ventana, sintiendo la mirada de Enrique sobre ella. En sus ojos vio el mismo fuego que había notado antes, pero esta vez no podía ignorarlo. Enrique se acercó lentamente, como si aún no estuviera seguro de lo que iba a hacer. Pero cuando extendió la mano y tomó la suya con delicadeza, Clara no se apartó. Sus manos se entrelazaron, y la tensión entre ellos se hizo insoportable. «Clara», susurró Enrique, su voz ronca y cargada de pasión contenida. La miró a los ojos, y todo lo que habían estado escondiendo durante semanas salió a la luz. Ella no pudo resistirse más. Sus labios se encontraron en un beso largamente esperado, lleno de pasión y deseo reprimido. En ese momento, el tiempo se detuvo para ellos. El beso se volvió más profundo, llenando el vacío que ambos habían sentido durante tanto tiempo. No pudieron detenerse. El beso se transformó en algo más. Sus cuerpos se unieron en un arrebato de pasión, entregándose a ese sentimiento prohibido en medio de la sala de estar. Los murmullos rompieron el silencio de la casa. Cada movimiento impregnado de deseo y liberación de emociones largamente contenidas. Pero lo que no sabían era que, en ese mismo momento, Miguel, esperando escuchar otra conversación sobre él, había activado nuevamente la aplicación en su teléfono para escuchar lo que Clara decía. Esperaba oír más quejas, tal vez una continuación de la conversación con sus amigas, donde ella expresara sus frustraciones o decepciones. Pero lo que escuchó no fueron palabras ni quejas. Al principio, Miguel no entendía lo que estaba pasando. Escuchó sonidos extraños, susurros difusos. Su corazón se apretó con una inquietante sensación, y en cuestión de segundos, su mundo se vino abajo. Oyó voces, pero no eran cualquier tipo de voces. Eran las voces de su esposa y de su padre. Miguel se congeló, sus dedos se enfriaron y el teléfono en su mano comenzó a temblar. No podía creer lo que estaba escuchando. En los altavoces, los íntimos susurros, sus respiraciones y las conversaciones entrecortadas resonaban con una claridad devastadora. Estaba sentado, paralizado, escuchando cómo su esposa y su propio padre se entregaban a la pasión en su casa, en la misma habitación donde él había compartido esos momentos de intimidad con ella. El mundo de Miguel, ya al borde del colapso, finalmente se desmoronó. Escuchó todo hasta el final, hasta que no pudo soportarlo más. Su rostro se puso pálido y algo en su interior se rompió. No sabía cómo reaccionar. Ira, dolor, traición. Todas esas emociones se mezclaron en una tormenta insoportable. Sus manos temblaban y el teléfono cayó sobre el escritorio mientras él se quedaba sentado, inmóvil, dándose cuenta de que su vida acababa de convertirse en una pesadilla de la que no podía despertar. Miguel no pudo esperar más. Después de escuchar lo que nunca debió oír a través de su teléfono, su mundo se desmoronó. La rabia lo consumía, y sin pensar, salió disparado hacia casa. Condujo con los nudillos blancos de tanto apretar el volante, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cada minuto en el camino no hacía más que intensificar su furia y su dolor. Solo podía pensar en una cosa: ¿cómo pudieron hacerme esto? Al llegar a casa, prácticamente saltó del coche y, sin preocuparse por ocultar su presencia, irrumpió en el interior.
Ya sabía lo que iba a encontrar, pero verlo con sus propios ojos fue como un puñetazo en el estómago. Allí, en la sala de estar, Clara y Enrique estaban juntos, entregados el uno al otro, sus cuerpos entrelazados, y el tiempo parecía haberse detenido en ese instante. Clara fue la primera en verlo. Se levantó de golpe, su rostro palideció de horror y comprensión. Enrique también quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, pero sin atreverse a moverse. Un instante después, ambos entendieron que no había vuelta atrás. Miguel estaba de pie en el umbral, respirando con dificultad. No sabía cómo contenerse, cómo no perder el control. Solo había una palabra en su mente: traición. ¿Qué están haciendo?, escupió. Su voz apenas contenía la ira que le sacudía el cuerpo. Enrique no encontró palabras. El silencio en la habitación se hizo insoportable. Miguel dio un paso hacia adelante, sus ojos llenos de furia. ¿Cómo pudiste? Miguel miró a su padre. Su voz era baja, pero cargada de rabia. ¿Te aprovechaste de su vulnerabilidad? Las palabras flotaban en el aire, pesadas como el plomo. Enrique desvió la mirada. Su rostro estaba marcado por la vergüenza y la culpa que ya no podía ocultar. Miguel sintió cómo su mano se cerraba en un puño. Durante un instante, su mente se oscureció y pensó en golpear a su propio padre. Pero se contuvo, aunque sus manos temblaban de rabia. Permaneció inmóvil, luchando consigo mismo, y finalmente dio un paso atrás. Luego, dirigió su mirada a Clara. Sus ojos estaban llenos de confusión y miedo, pero él ya no podía sentir otra cosa que desprecio. «Lárguense, los dos, fuera de mi casa. Ahora». Miguel habló en voz baja, pero sus palabras estaban cargadas de una fría determinación. Clara dio un paso hacia él. Sus labios temblaban como si fuera a decir algo, pero él levantó la mano, deteniéndola. «No mereces ni explicaciones ni perdón. Sabes lo que has hecho. Ahora vete». Su rostro se contorsionó de dolor, pero ella entendió que todo había terminado. No había palabras que pudieran cambiar lo que había sucedido. Enrique intentó decir algo, pero Miguel lo interrumpió rápidamente. «Tú, más que nadie, deberías saber que no tienes lugar aquí. Váyanse los dos». No era una sugerencia, era una orden. Miguel se quedó de pie, observando cómo Clara, lentamente, se daba la vuelta y caminaba hacia la puerta. Su corazón se rompía, pero sabía que no había vuelta atrás. Enrique, con la cabeza gacha, la siguió en silencio. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Miguel se quedó solo en su hogar destruido. El silencio en la casa era insoportable. Cada rincón, cada objeto me recordaba lo que habíamos hecho, lo que había perdido. Enrique y yo empacábamos nuestras cosas, y aunque estábamos juntos en la misma habitación, sentía como si ya estuviéramos a kilómetros de distancia. Todo lo que quedaba entre nosotros era culpa. La pasión que una vez nos había consumido se había desvanecido, dejándonos solos con las ruinas de lo que habíamos destruido. Mis manos temblaban mientras metía mis cosas en la maleta. Apenas podía pensar. Mi mente volvía una y otra vez al momento en que Miguel nos descubrió. Su mirada de dolor, su rostro lleno de furia. No podía quitarme esa imagen de la cabeza. Había destrozado su confianza, había destruido nuestra vida juntos. Y ahora todo lo que quedaba era un vacío inmenso. «No puedo creer que lo hayamos destruido todo», susurré, sin atreverme a mirar a Enrique. El peso de lo que habíamos hecho caía sobre mí con toda su fuerza. Enrique no respondió al instante. Estaba sentado, mirando al suelo, como si de repente todo el mundo se le hubiera venido encima. Podía ver el arrepentimiento en sus ojos. Sabía que se sentía igual que yo, roto por dentro. Sabía que también comprendía lo que habíamos hecho. «He arruinado todo», murmuró finalmente. Su voz era baja, apenas un susurro. «La vida de mi hijo, nuestra vida». Asentí en silencio. No había palabras que pudieran arreglar lo que había sucedido. Nada de lo que dijéramos cambiaría la realidad. Nuestra relación había sido solo una ilusión, una pasión temporal que no podía sostenerse en el tiempo. Y esa ilusión había destruido todo a su paso. «Debemos irnos», dije finalmente, sintiendo que las palabras me pesaban en la boca.
No podemos seguir aquí. El silencio volvió a caer entre nosotros, pero esta vez fue definitivo. Sabíamos que esto era el final. Ya no había nada que nos uniera, solo la necesidad de huir, de escapar de las consecuencias de nuestras acciones. Miré la maleta cerrada y supe que no había vuelta atrás. Me dirigí a la puerta, con Enrique siguiéndome en silencio. Sabía que él también lo sentía. El peso de la culpa, la certeza de que habíamos roto algo que nunca podría repararse. Cuando llegué a la entrada, me volví por un momento para mirar la casa. Mi casa, que ahora solo era un recordatorio de todo lo que había perdido. Necesitaba salir de allí, irme a algún lugar donde pudiera pensar, tal vez un hotel, solo por un tiempo, hasta que supiera qué hacer con mi vida. Cuando la puerta se cerró detrás de nosotros, sentí que también se cerraba un capítulo de mi vida. Sabía que no había vuelta atrás. La pasión que alguna vez compartimos ahora solo había dejado ruinas. Nos despedimos en silencio, conscientes de que lo que habíamos hecho había destrozado algo mucho más grande que nosotros. Dejar La Paz fue una decisión inevitable. Cada rincón de ese pequeño pueblo me recordaba lo que había perdido, lo que había destruido. Las calles, los árboles, el jardín de la casa, todo estaba impregnado de recuerdos que ya no podía soportar. Todo me hablaba de traición, de dolor y de la vida que nunca podría recuperar. Sabía que si quería sanar, si quería encontrar alguna paz, tenía que irme y empezar de nuevo. Volver a mi ciudad natal, a un lugar donde no me perseguían los ecos de mis errores, me pareció el único paso sensato. Había pasado tanto tiempo pensando que podía escapar de mis propios sentimientos, que al final me di cuenta de que era imposible. El único escape real era enfrentarlos y seguir adelante. El viaje de regreso fue extraño. El paisaje que se desplegaba ante mí parecía un reflejo del vacío que sentía dentro. Pero al mismo tiempo, algo en mí empezaba a cambiar. Había un atisbo de alivio en la decisión de dejar atrás todo lo que me había mantenido atrapada en el pasado. Sabía que el camino hacia la sanación sería largo y lleno de dificultades, pero también sabía que era un camino necesario. Cuando llegué a mi ciudad, me sentí como si estuviera volviendo a una parte de mí que había olvidado. Las calles familiares, los rostros conocidos, todo me resultaba a la vez extraño y reconfortante. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir lo que había quedado roto dentro de mí. Sabía que no sería fácil. Las heridas que me había causado, tanto a mí misma como a los demás, no sanarían de la noche a la mañana. Cada día traía consigo una mezcla de emociones. Culpa, tristeza, pero también una leve esperanza de que algún día todo mejoraría. La primera mañana en mi nueva casa, me desperté con el sonido de los pájaros cantando fuera de la ventana. Me quedé en la cama, mirando el techo, sintiendo el peso de todo lo que había vivido, pero también notando que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía la misma opresión en el pecho. El dolor estaba allí, pero también lo estaba la sensación de que tenía una oportunidad para comenzar de nuevo. Sabía que no podía cambiar el pasado. Lo que había hecho en La Paz, lo que había pasado con Miguel y Enrique, todo eso seguiría siendo parte de mí, pero también sabía que no podía quedarme atrapada en ese dolor. Si quería seguir adelante, si quería encontrar la paz, tendría que aprender a vivir con esas cicatrices, aceptarlas y, eventualmente, dejarlas atrás. Empecé a dar pequeños pasos. Un paseo por el parque, una taza de café en la cafetería del barrio, conversaciones breves con viejos conocidos. Cada uno de estos pequeños momentos me recordaba que la vida seguía y que yo también tenía que seguir. Mirando hacia adelante, sabía que el camino sería largo. La sanación no llegaría de inmediato, y habría días en los que el peso del pasado me aplastaría. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía la fuerza para enfrentar lo que vendría. Estaba lista para empezar un nuevo camino, uno en el que dejara el dolor atrás y aprendiera a vivir de nuevo.